Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado a este momento en cual, Señor, hemos de compartir la exposición de la misma. Rogamos de ti la gracia, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento para poder hablar con denuedo, con sencillez y facilidad de palabra, de modo que el mensaje sea claro, sencillo, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, para que en ellos seamos enriquecidos, Señor, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. En el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara en cuanto que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a ser discípulo de Jesucristo. Cada uno en particular tenemos un llamado a ser discípulo de Jesucristo, pues nadie podrá transmitir, nadie podrá discipular a otros si primeramente no es enseñado por el Señor Jesucristo. Amén. Nunca va a poder transmitir ni va a poder enseñar a otros acerca del Señor Jesucristo si primeramente no toma su lugar como discípulo, como alguien que es enseñado por el Señor. Por eso la Sagrada Escritura dice que a aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que con un propósito fueron llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en ese discipulado en el que el Señor Jesús nos va llevando, en ese desarrollo, en ese crecimiento, en ese perfeccionamiento de la vida espiritual, muchas veces somos confrontados con situaciones y a veces algunas no son del todo fáciles. En este discipulado que el Señor tenía con sus 12 apóstoles,
los confrontó a una situación que para ellos no era nada fácil. Y aún haciendo los cálculos matemáticos, ellos veían que lo que ellos poseían, aquellos recursos que tenían, no eran suficientes para dar de comer a tan gran multitud. Amén. Así que se enfrentaron a una situación no poco fácil, con muy pocos y casi nada de recursos, pero era parte del trato, era parte del discipulado que el Señor tenía con ellos para que ellos pudieran comprobar, tuvieran la demostración por medio de una prueba de cuán poderoso y qué tan capaz es estando Dios con uno. De cuán poderoso y qué tan capaz es Dios de hacer las cosas estando con nosotros. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque también usted, al igual que yo, como discípulos del Señor, muchas veces somos confrontados con situaciones que no son fáciles de resolverse. Y cuando hacemos nuestros cálculos y cuando examinamos o hacemos el número de los recursos, de las capacidades, de lo que contamos, nos damos cuenta que no es nada para el gran desafío que tenemos por delante. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha puesto en un desafío, es ¿por qué? Porque en Dios encontraremos el medio, en Dios encontraremos la respuesta, en Dios encontraremos la salida para tan grande desafío. Así que el Señor los confrontó con esta situación y les dijo, no es necesario que se retiren, no es necesario que hagan como ustedes piensan, vayan y denle de comer a esta gente. Y ellos dijeron, no alcanza lo que tenemos, pues solo tenemos 5 panes y 3 peces. Pero el Señor Jesús le dijo, tráiganmelo a mí. Y él tomándolo en sus manos, levantándolo en alto, dio gracias, lo bendijo, lo repartió y le dio dirección a sus discípulos en cuanto a aquello que debían de hacer y que cómo lo debían de distribuir, y aún todavía le dio dirección en cuanto a aquello que debían de recoger para que nada se echara a perder, para que nada se echara a perder. Y como todos sabemos, comió esa gran multitud, a nadie le faltó, todos fueron saciados y sobró lo suficiente para recoger 12 cestos llenos de panes y peces, de tan solo 5 panes y 3 peces. Entonces, hermano querido y hermana querida, ante los desafíos del Señor, si nosotros solamente nos concentramos en el recurso que tenemos, ante los desafíos del Señor, si tan solamente nos concentramos en la capacidad que tenemos, en lo que nosotros como hombres podemos hacer, siempre nos vamos a sentir frustrados. Pero cuando nosotros tenemos la disposición de que lo que tenemos, con lo que contamos, en ponerlo en las manos del Señor, con la bendición de Dios será suficiente para suplir las necesidades y aún sobreabundará. Será suficiente para suplir las necesidades y aún sobreabundará. Así que, hermanos amados, tenemos que entender que no es que el Señor quiere complicarnos la vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuando nos vemos que tenemos pocos recursos, cuando vemos que nuestra capacidad no es lo suficiente para suplir la necesidad, sino es que Dios quiere glorificar su nombre y que nosotros seamos testigos de su gran poder. Lo vuelvo a repetir, Dios quiere glorificar su nombre y que nosotros seamos testigos de su gran poder. No es que está complicándonos la vida. Por eso, hermano y hermana, cuando usted ore ante una situación adversa, cuando usted ore y se encuentre con escasos recursos, cuando usted ore y se encuentre que su capacidad no es lo suficiente, dé anticipadamente gracias a Dios y crea
que esa es la oportunidad para la que Dios le reservó para manifestar su poder y para que usted sea testigo de su grandeza. Amén. Ore anticipadamente y dé gracias a Dios, porque esa es la oportunidad que Dios nos brinda para manifestar su poder y para que seamos testigos de su grandeza. Ahora, esta no fue la única oportunidad en la cual el Señor los enfrentó a situaciones difíciles como la que hemos mencionado, en tener que suplir la necesidad de un número tan grande de personas con tan o casi nada de recursos, sino que también hubo situaciones en las cuales ellos llegaron al punto de desesperar porque vieron su vida en peligro. Y una de esas situaciones en el perfeccionamiento que el Señor lo fue llevando a sus discípulos, a los que Él había escogido. ¿Cuántos entienden que son escogidos por Dios? Yo tengo claro que no le escogí yo al Señor, sino que Él me escogió a mí. Y aquellos que Él escoge, a ellos también llama. Y a los que llama es a quien también el Señor los va a ir perfeccionando, los va a ir puliendo para que también compartan con Él su gloria. Amén. Por eso dice, a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Cuando el Señor escoge algo, alguien lo perfecciona. Amén. Lo va llevando en un perfeccionamiento para que pueda compartir con Él su gloria. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, podemos ver nuevamente a sus discípulos enfrentando una situación adversa. En el verso 23 vemos que estos se encontraban en una barca y dice la Escritura de la siguiente manera. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Usted se pregunta, ¿qué es lo que ocasionó por lo que Jesús dormía en ese momento? Es que ellos tenían que también pasar por ese momento de adversidad para que su fe fuera puesta por obra, para que su fe fuera perfeccionada. Amén. Tenían que llegar al punto de creer que iban a perder sus vidas para que su fe fuera perfeccionada y su confianza en el Señor creciera. ¿Por qué le digo esto? Porque en el proceso del discipulado, en el proceso de la madurez, en el proceso del crecimiento, muchas veces llegamos al punto que perdemos toda esperanza de vida. Muchas veces llegamos al punto que nos sentimos que se agotaron nuestras fuerzas. Muchas veces llegamos al punto que nos aflojamos, que soltamos, que bajamos los brazos y que nos entregamos. Pero es para que nuestra confianza en el Señor crezca. Porque mientras yo creo que por mis medios, mientras que yo creo que por mi fuerza, mientras que yo creo que por mi capacidad puedo seguir avanzando, puedo seguir yendo adelante, el Señor me va a dejar ir. Que yo vaya marchando, que yo vaya llegando hacia adelante. Pero si el Señor tiene el propósito de que yo confíe en Él, Él me va a dejar ir hasta el punto que mis fuerzas se agoten. Él me va a dejar ir hasta el punto en que yo me rinda. Me va a dejar ir hasta el punto en que yo me entregue. Y aún puedo llegar a perder toda esperanza. Pero no la esperanza en Cristo. Ya que esa esperanza no es la que avergüenza, sino toda esperanza en mí mismo. Amén. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay de aquel que pone por fuerza su brazo. Y ahí es donde el Señor quiere que perdamos la esperanza. La esperanza en nosotros mismos. La esperanza en nuestra fuerza. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Y el Señor en ese proceso de madurez a los cual quería llevar a sus discípulos
para prepararlos para la misión y la tarea que Él les tenía designada, tenían que pasar por esas etapas, al punto de sentir el desespero que perecían, que iban a perder la vida. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a confiar en el Señor, para que ellos aprendieran a depositar su fe, su esperanza y su confianza en el Señor. Amén. Entonces no se extrañe si usted está orando y no siente respuesta de parte de Dios. No se extrañe si usted está orando y pareciera que los cielos están cerrados. No es que no hay respuesta de Dios, no es que los cielos están cerrados para su pueblo, no es que sus ojos no están atentos sobre sus hijos, no es que su oído no está atento al clamor de su iglesia, sino que ese silencio también es la respuesta de Dios. Que ese silencio muchas veces es la respuesta de Dios, en donde el Señor nos deja seguir avanzando para que no confiemos más en nosotros mismos, para que no confiemos más en nuestros recursos, para que no confiemos más en lo que como hombre podemos hacer, y que cuando perdemos toda esperanza en nosotros mismos, nos quede solamente la esperanza que es en Cristo, la cual no avergüenza. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la esperanza que es en Cristo no avergüenza. Si usted confía en el Señor, sepa que nunca va a tener que volverse atrás. Amén, porque avergonzarse significa volverse atrás. Eso es lo que significa avergonzarse, tener que retroceder, tener que volverse atrás. Por eso, pero el que confía en el Señor levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Él tiene nuevas fuerzas para aquel que en Dios confía. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y en ese proceso de crecimiento, de desarrollo y de madurez en el que el Señor quería llevar a sus discípulos, también los hizo enfrentarse al propio fracaso. Y usted dice, ¿cómo puede ser usado un fracaso para perfeccionar la vida cristiana? Si se supone que el fracaso es síntoma de derrota, se supone que el fracaso es síntoma de haber sido vencido. Pero una derrota no define la batalla. Amén. Una derrota no define la conquista. En la conquista de la vida cristiana, usted puede experimentar diferentes batallas, diferentes derrotas. Puede experimentar aparentes fracasos, pero la victoria está garantizada, porque la victoria no está fundamentada en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La victoria está fundada en lo que Cristo hizo, y Cristo Jesús salió venciendo y para vencer. Cristo Jesús venció al mundo, venció al pecado y venció al diablo. Amén. Pero muchas veces, para que no nos sintamos autosuficientes o para que no nos sintamos orgullosos, no nos hagamos orgullosos, o muchas veces para que entendamos que el poder y la capacidad no es nuestra, sino es del Señor, nos hemos de enfrentar a diferentes fracasos. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 1, en el verso 5, cuando llamó a los apóstoles, le dio potestad, o sea que le dio la autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Ciertamente que es así. Lo llamó y le dio autoridad y potestad para sanar enfermos y para echar fuera a los demonios. Pero sucedió que mientras él estaba en el monte de la transfiguración, le fue traído a los discípulos del Señor un muchacho que era lunático, que en tanto el demonio le arrojaba en el fuego y cuando no le arrojaba en el agua. Un muchacho lunático le fue traído a los discípulos, y los discípulos, queriéndolo liberar, en el nombre del Señor y bajo la autoridad que Cristo les había legado, no lo pudieron liberar.
Y eso aparentemente para ellos fue un fracaso. Eso aparentemente para ellos fue una derrota frente a su enemigo, el enemigo de nuestras almas, que era el diablo. Y se sintieron frustrados como cualquiera que ante un desafío se encuentra fracasado, se encuentra derrotado. Le tengo que ser sincero, en mi ministerio, en mi llamado, yo tengo claro de que mi ministerio y que mi llamado es de parte del Señor. Pero en varias oportunidades me he sentido derrotado. En varias oportunidades me he visto fracasar. En varias oportunidades he sentido que ya no daba más y que no comprendía cómo es que si la obra es del Señor, cómo es que si el llamado es de Dios, cómo es que si el ministerio es Cristo obrando mediante un sencillo hombre, un hombre común, cómo es que no he tenido logros, no he tenido victorias como de las que yo espero o deseo o anhelo tener. Pero ha pasado. ¿Para qué? Para que nunca me haga orgulloso. Para que nunca confíe en que la capacidad es mía. Si alguna competencia tenemos, si alguna capacidad tenemos, nunca es del hombre, siempre es del Señor. Pero nos enfrentamos muchas veces al fracaso y a la derrota. En el mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 17, en los versos 14, el Señor Jesús descendió, y cuando descendió, aún el Padre le vino a decir: mira, he traído a mi hijo lunático y para que tus discípulos lo libertaran. Y tus discípulos no pudieron libertarlo. Amén. Fueron hasta avergonzados en público. ¿Se imagina usted estar delante de su mentor, estar delante de su maestro, que le dio la autoridad, que le encomendó la tarea de ir y de sanar, y que venga alguien y que diga: mira, aquellos que tú llamaste, separaste y apartaste, le hemos traído para que hicieran la tarea a la cual tú lo has llamado, pero fracasaron? Aún no solamente enfrentaron el fracaso de ver que no pudieron hacer aquello que el Señor les llamaba a hacer, sino que fueron exhibidos como fracasados. ¿Cuántas veces no se nos quiere exhibir el diablo como fracasado? Pero no es que, hermano querido, una derrota es lo que determina la conquista o la victoria. Muchas veces vamos a enfrentarnos a derrotas. Es más, el apóstol Pablo tenía un aguijón de Satanás en su carne. Y en 3 oportunidades rogó al Señor para que le fuera quitado el aguijón que tenía. Pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces llegamos a esas situaciones en que sentimos que fracasamos, en que nos vemos frustrados, pero para que no depositemos nuestra confianza en nosotros, para que no nos hagamos orgullosos, creyendo que somos todos poderosos o autosuficientes, y siempre seamos dependientes del Señor. Siempre seamos dependientes del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, en el discipulado al cual el Señor nos ha llamado, porque todos nosotros tenemos un llamado a ser discípulos de Jesucristo y aprender de Cristo. Y tenemos la necesidad de aprender de Cristo, pues si no aprendemos, tampoco vamos a poder enseñar a otros. Pero en ese proceso de aprendizaje, vamos a enfrentar grandes desafíos con escaso o nada de recursos. Vamos a llegar al punto en que nuestra esperanza se perdió, que perdemos toda esperanza. Y vamos a llegar al punto en que vamos a tener que enfrentar derrotas y fracasos, y aún es ser exhibidos como fracasados. Pero siempre nuestra confianza tiene que estar en aquel que nos llamó. Puede que usted no sea autosuficiente.
Puede que usted hasta aún tenga escasos recursos y nada de capacidad, pero la victoria no está centrada en lo que usted o yo podemos hacer. La victoria está centrada en lo que Cristo hizo, y Cristo no fracasó. Cristo no fue derrotado, aun cuando el enemigo creyó haberlo derrotado en la cruz del Calvario. Aun cuando el enemigo creyó que ya su suerte estaba sellada cuando corrieron la piedra de su tumba, al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos y fue exhibido públicamente vencedor. Fue exhibido públicamente victorioso, habiéndose levantado en el poder del Espíritu Santo para nunca más experimentar la muerte. Y habiendo dejado exhibido de que había sido derrotado el enemigo del hombre, que era el pecado, que era el diablo y que era aún la misma muerte. Así que la victoria no depende de cuántos recursos tenga usted. La victoria no depende de cuánta confianza tenga en sí mismo. La victoria no depende de cuántas veces venza o cuántas veces sea derrotado. La victoria depende de lo que Cristo ha hecho, y Cristo ya ha vencido, y nosotros vamos detrás de Él para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Y el que tiene la última palabra es el Señor. ¿Sabe a cuántos cristianos se los exhibió públicamente vencidos? Cuando fueron desgollados, cuando fueron masacrados, cuando fueron despedazados por las fieras. ¿Sabe cuántos cristianos fueron exhibidos públicamente vencidos? Cuando se les despojó de sus bienes, cuando se les latigó, cuando se les obligó a dejar sus ciudades, dejar su familia, dejar todas sus pertenencias. ¿Sabe cuántos cristianos fueron exhibidos públicamente derrotados? Pero habrá un día en el que nuestro Señor Jesús retornará a este mundo, y con el Señor Jesús sus santos retornarán juntamente con Él, y el mundo doblará sus rodillas y confesará que Jesucristo es el Señor, y el Señor se mantendrá de pie erguido, y al lado del Señor se mantendrá también de pie y erguida toda la iglesia de Jesucristo, habiendo vencido, habiendo sido más que vencedores. Por eso, hermano querido y hermana querida, cuando se encuentre frente a grandes desafíos, con escaso o nada de recursos, cuando se encuentre ante una situación desesperanza, que perdió toda esperanza de poder continuar hacia adelante, aun cuando se encuentre ante el mismo derrota o ante el mismo fracaso, vuélvase a levantar en el poder de Cristo, vuélvase a levantar en el nombre del Señor, que con Cristo somos más que vencedores. Espero que esta palabra le haya animado y le haya fortalecido para seguir firme, constante, creciendo en todo aquello para lo que el Señor le ha llamado. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, porque ha venido en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, Señor, para que pudiéramos cobrar ánimo y aliento, para continuar firmes, constantes, creciendo y siguiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Aunque nuestros recursos sean escasos, aunque nuestra esperanza, Señor, se haya perdido, y aunque nos encontremos frente al mismo fracaso, frente a la misma derrota, sabemos que contigo somos más que vencedores. Y no depende esta batalla ni esta conquista de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú ya has hecho y tú has vencido. Y en tu nombre nosotros somos vencedores. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,